mira cómo estás. Nada de lo que hice fue porque te odiara. Te amo. Quisiera que te recuperaras. Que algún día volvieras a ser mi papá y yo tu hija. Papá, 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 doctor, doctor, por favor, doctor, papá. ¿Qué pasa? Por favor. Gerardo, Gerardo, cálmate. Cálmate, Gerardo. Necesito que te relajes. ¡No me toques, desgraciado! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo moverme? Yo solo quería saber que estuviera bien. Sí, ya. ¿Qué me haces? ¿Por qué no puedo moverme? Déjame en paz. Déjame en paz, desgraciado. Es tu culpa. Es tu culpa que yo esté así. Que no me puedo mover. ¡No! 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 Lo que me estás diciendo de Margaret y de esa tal Graciela es muy grave. Tienes que avisarle a José Ignacio que Eduardito está en peligro. Es que yo sabía que no iba a estar seguro en esa casa. Pues la verdad es que están pasando cosas muy raras, muy feas. La señorita Andrea está desaparecida. Según me cuenta Chole, hace días que no va por la casa. ¿Andrea? Con razón no me ha venido a ver. Pues quién sabe, a lo mejor desaparece hoy para la boda. La boda, sí. La boda de José Ignacio y Bárbara. La verdad no me importa. ¿Y dónde va a ser? No sé, pero tengo entendido que la fiesta va a ser en casa de los Altamirano. La fiesta. Sí, Rosa, es una boda, todo el mundo está invitado. Al parecer ese matrimonio va a ser un gran acontecimiento, ¿eh? Oye, ya se terminó la hora de visita. ¿Te acompaño a la salida? Sí, hasta luego. Nos vemos. La casa es una locura, Raquel. Bárbara tiene el jardín invadido. Pero a ver, bueno, platícame. ¿Cómo que mi papá despertó? Tuvo una reacción cuando Lucía estaba con él. Estaba muy inquieto. Trataba de moverse, pero al ver que no podía se desesperó. Antonio ya le puso un tranquilizante. Bueno, pues yo creo que es mejor que vaya para allá. Voy a suspender la boda. No, José Ignacio. Cumple con tu plan. Acuérdate que es la única manera de que tengas la custodia del niño. Hazlo por él. Lo que pasa es que no tengo cabeza para esto. Y Bárbara, como siempre, hizo lo que se le dio la gana. O sea, ya tiene armado todo un evento social aquí en la casa. Yo le pedí que fuera algo discreto, algo íntimo, pero pues ya la conoces. Tranquilo, por favor. Y por tu papá no te preocupes. Yo me hago cargo de todo. De todas formas, se tiene que quedar aquí. Relájate para que la boda te salga muy bien, ¿sí? Porque de eso depende de que tengas al niño contigo. Ok, Raquel. Bueno, cualquier cosa me avisas. Sí, claro que sí. Pues la boda es a las 5. Aquí los espero. Ya había tardado mucho en llegar, Bárbara. Le traje los $10,000. Aquí están. No tengo más. O sea, era para comprarme una bolsa y unos zapatos, que estaban súper in. Pero ok, me voy a sacrificar. Tómelo como un adelanto. ¿Usted qué piensa, Bárbara? ¿Que mi silencio vale $10,000? Yo le pedí 200,000. No está miseria. ¿A qué estamos jugando? A ver, no estoy jugando. Le voy a pagar, ¿ok? Nada más le estoy pidiendo un poquito de tiempo, porque ¿qué cree? Hoy es mi boda. ¡Ay, Entonces, felicidades! Ay, gracias, ya. Y tengo 1000 pendientes. No puedo resolver este asunto hoy porque es mucho dinero. O sea, deme unos días y ya está. ¿Sabe qué? Yo no tengo por qué darle más tiempo. Hasta aquí llegó mi paciencia. ¿Qué? ¿José Ignacio Altamirano? No, José Ignacio, nada, no. No hay necesidad. Oiga, no. ¿Ah? ¿Sabe qué? Voy a hablar con su prometido para explicarle qué clase de esposita es la que va a tener. Mire, Roncancio, yo estoy dispuesta a lo que sea. A lo que sea.
Ahora sí, escuincle. ¿Te vas conmigo? ¿A dónde cree que va con mi guardito, Órale, échemelo para acá. Iba a sacarle un rato al parque, a darle un paseo. Figúrese. Pues le voy a contar, Aquí la que le va a pasar a dar los paseitos al parquecito paso a ser yo. Así que, pues de una vez, para que su cabeza de aguacate vaya entendiendo, ¿verdad? Si yo le vuelvo a ver que lo está abrazando, lo está cargando o lo está mirando que sea de lejecitos, le voy a pasar a llamar a la policía. Y la voy a acusar de secuestro, ¿Cómo le quedó el ojo? ¿Le traigo un traductor? Permisito. Piénsalo por un momento. Estoy a punto de casarme con José Ignacio Altamirano. Con él le puedo conseguir $200,000 así. ¿Y mientras tanto qué? Pues mientras tanto, usted me espera y entonces en unos días yo le doy el demás dinero y ya está. ¿Sabe qué? Yo necesito cariño, caricias, algo para entretenerme un rato. Necesito algo para tenerme contento unos días. El dinero no me alcanza. Usted puede ponerse cariñosa conmigo. ¿Sí me comprende, Barbarita? No se equivoque. No. ¿Qué hace? Oiga, suélteme. Tranquila, Barbarita, tranquila. Esto es solo una cuota inicial de lo que me debe. No, suélteme. Yo ya te había contado que no tenía buenas experiencias con las enfermeras, morrita. Acuérdate que una trató de robarse a mi niño. Sí, lo sé. ¿Y alguna vez supiste para quién trabajaba esa mujer? Pues en los pasillos del hospital ese donde me alivié se hablaba de un capo que era como el que conseguía los comeparadores de bebés. ¿Y sabes quién era ese hombre? Le decían... No sé, tenía un nombre ruso. Vladimir. Le decían Vladimir. Ya llegó la palomita, vamos por ella. No, Vladimir, ya te dije que no. No es el mejor momento, tenemos que esperar. Hoy se casa José Ignacio con Bárbara Montenegro. No podemos levantar sospechas. ¿Y cuál es el miedo? Tenemos todo. Coche, guardaespaldas, pasaporte falso, dinero para enviarla al extranjero. Además, mi socio la está esperando. Hagámoslo ya. Lo haremos después de la boda. Tiene que parecer que Lucía se volvió a escapar. No pueden sospechar que fue un secuestro. ¿Sí? Mira. En la noche venimos y lo hacemos. Lo voy a denunciar. Le juro que lo voy a denunciar a la policía. Me forzó, está enfermo. Vaya, denúncieme. Yo también tengo cosas muy interesantes que contar de Rosa Puentes a la policía. Poco hombre. Tiene que chantajear a una mujer para hacer la suya a la fuerza. Ni tan a la fuerza, ¿eh? Yo no le veo ningún rasguño, Bárbara. Digamos que esto fue una negociación. Un adelanto de los $190,000 que usted me va a pagar en unos días. Es un miserable. Un cerdo. Ay, gracias, muchas gracias. Y pensándolo bien, creo que le voy a hacer un descuento. Me puede pagar de esta manera en abonos. Asqueroso. Y no me vaya a denunciar porque usted es la que pierde. Mi dinero. Asqueroso. ¡Ah! ¡Y felices nupcias! Te voy a encontrar, Andrea. Te voy a encontrar. Andrea Fernández está aquí adentro. Ayuda. Andrea, estás aquí. Lo sabía. No, Junior, no. No la arruines. Llama a la policía, llámala. No sabes cuánta gente hay. Andrea. Andrea, te voy a sacar de ahí. Ta-ta-ta-tan. Siempre la dama de honor, nunca la novia. Ay, qué mala suerte la tuya, María Corina. Amiguis, ¿qué te pasó? ¿Por qué tienes esa cara? ¿Te peleaste con José Ignacio? No me digas que se suspendió la boda. Vengo de ver a Roncancio. Ajá, ¿y? Y... A ver, ¿qué pasó? Me
Corina. Me siento asquerosa. Este olor no se me va a quitar del cuerpo nunca. Ay, amigas, a ver, ya. Ese olor está en tu mente, ¿ok? Pagaste por el silencio, ¿ok? Roncancio no te volverá a molestar nunca más. Bueno, al menos por un tiempo. Asqueroso. Te lo juro que fue horrible, horrible. A ver, ya. Recuerda el lema. En la guerra y en el amor todo se vale, ¿eh? Y tú ya ganaste esta guerra, ¿eh? Así que vamos. Te vas a bañar, te vas a poner hermosa, porque hoy contra viento y marea te casas con José Ignacio, ¿ok? Vamos, bonita, poner una sonrisita, mi vida. Eso, a bañar. Chica, que no falte nada en las mesas. Sí. Hola, Patricia. Por favor, pase por aquí, ¿sí? Gracias. Ya llegó el juez, por favor, comencemos la ceremonia, ¿sí? Buenas tardes. Estamos aquí reunidos para celebrar el matrimonio de José Ignacio Altamirano y Bárbara Montenegro. José Ignacio no tiene buena cara. Ojalá no esté cometiendo el error más grande de su vida. El amor decidirá las relaciones que los dos seres que por el ministerio de la ley unen sus vidas hoy. Bárbara se va a venir a vivir a esta casa con el niño. Así que tenemos que actuar pronto. Si no le entrego el niño a Vladimir esta semana, me mata. Este amor ha determinado a ustedes como contrayentes a acogerse al vínculo del matrimonio. ¿Qué pasa con Bárbara? La veo triste. ¿Estás bien? ¿Segura? La fundación de la familia legítima reposa sobre esta institución del matrimonio. ¿Y esa cámara qué? No te preocupes, es un video privado. Así que si alguno de los aquí presentes tiene alguna razón para oponerse a esta unión, debe manifestarlo en este momento. ¿Pudiste comunicarte con tu gente? ¿Supiste algo de tu niño? Sí, gracias. Afortunadamente todo está bien por ahora. Su corazón. Imagínate que El empresario José Ignacio Altamirano, quien fuera abandonado en el altar por la impostora Rosa Puentes, está contrayendo nupcias en este momento con la socialité Bárbara Montenegro. Por lo visto, el dolor de ser plantado no le duró mucho al joven Altamirano. Su corazón ya tiene otra dueña.